Listo, muchachos, entonces pues bienvenidos a la capacitación. Hoy pues vamos a tener un refuerzo importante en el tema de AMD, evidenciando también esas, digamos, referencias que tenemos foco en punto de venta, que ustedes ya saben, la M1402 IA, que antes la teníamos solamente en el costo Catronics al comprar y que ya la están teniendo también ustedes en algunas tiendas de éxito y va a comenzar también pues a ingresar estas referencias con AMD Ryzen. Recuerden pues que Asus también le está apostando muy fuerte al tema de procesadores Serie H y pues la idea es que ustedes puedan hacer demostraciones en punto de venta y puedan también complementar con las tecnologías de la marca para mostrar el diferencial de estos procesadores. Los procesadores Serie U que han sido como los más utilizados comúnmente en todo el tema de mercado, pues digamos que funcionan bien, pero hasta cierto punto me limitan a mí el computador para manejar aplicativos pesados. Es por eso que diseñamos o se diseñaron los procesadores Serie H para tener un alto performance en las tareas más demandantes. ¿Listo? Entonces hoy vamos a conocer un poquito más acerca de estas tecnologías de AMD que de pronto ustedes ya habían visto en capacitaciones anteriores con AMD, de pronto conceptos básicos que a veces también olvidamos y que son muy importantes de resaltar en punto de venta. ¿Listo? Entonces, vamos a conocer un poquito más. Bueno, muchachos, los procesadores AMD Ryzen llevan 5 años en el mercado, ¿sí? Se lanzaron en 2017 y se lanzaron justo cuando Intel como que tomaba el control del mercado. Realmente pues hablo muy imparcial porque realmente nosotros somos amigos de los dos partners, debemos vender tanto Intel como AMD, pero en este momento la estrategia es AMD, ¿listo? Entonces, hace 5 años, cuando digamos que Intel se consolidaba como con los procesadores Intel Core eh, de octava y novena generación, donde iban avanzando, pues AMD estaba un poquito quedado con el tema de AMD A6, A9, FX y demás, los que digamos que llevan más tiempo, conocen también estos procesadores que estaban realmente muy bajos comparados a Intel Core. AMD Ryzen sale a solucionar este tema y a compararse de par a par con las tecnologías de Intel y realmente pues ofrecen un rendimiento extra, ¿listo? Entonces, para contarles un poquito de historia de AMD y también pues saber qué es AMD en el mundo, ellos tienen una campaña que se llama AMD en todas partes. Y realmente es porque AMD hace parte de muchos equipos en el mercado que a veces nosotros no tenemos tan identificados. Entonces, quería contarles también, muchos ya conocen porque lo hemos visto y se los he recalcado también cuando paso a los puntos de venta, que AMD está presente en las dos consolas de videojuegos más poderosas del mercado, que hablamos de Xbox y Play, realmente conocidos por todo tipo de público, inclusive por las mamitas que a veces también van a buscar este tipo de computadores, pues conocen las consolas porque es como el regalo que pide ese niño que de pronto quiere adentrarse en los juegos. Entonces, ahí AMD gana muchísimo terreno. También recordemos que están presentes en servidores, pantallas de Broadway, ¿sí? Este Times Square en Nueva York, pues digamos que son pantallas que ¿Cómo requieren vas? una alta alimentación gráfica. Jafet, ¿me ayudas Dale, con el dale, micrófono? dale, Jafet, que ¿me ya, ayudas ya con el está llegando el micrófono? mecánico. Bien, chao. Bien. Jafet, ayúdame ahí con el micrófono. Gracias. Estas pantallas que de pronto requieren una alta alimentación gráfica están potenciadas por también AMD, ¿sí? También tenemos data centers, que son realmente pues equipos que consolidan datos muy grandes, pues con su serie de procesadores AMD EPIC. Tenemos tecnología médica, ¿sí? Y diferentes tipos de dispositivos también están presentes en la aviación. Entonces, para contarle un poquito ahí al cliente, también le podemos indicar que AMD está presente en las dos consolas de videojuegos más famosas del mercado, pero también se utiliza en aviación, por ejemplo, que es algo muy conocido para cualquier tipo de cliente, y poderle indicar dónde está presente y por qué la importancia también de estos procesadores. ¿Listo?
Nosotros integramos el mejor procesador que tiene AMD para la línea de consumo en el momento, el AMD Ryzen 9 6980HX, un procesador desbloqueado hecho para productividad. Entonces está integrado en esta máquina de nosotros, ¿sí? Que todos la debemos conocer, la Zephyrus Duo GX650RX. ¿Listo? Es la máquina más poderosa que tenemos en el momento. ¿Sí? Ya que también integra la mejor tarjeta de NVIDIA, que sería la RTX 3080 Ti. ¿Listo? Ti por Titanium, es decir, que tenemos una tarjeta de video más poderosa que puede llegar hasta los 140 watts de potencia junto con el procesador. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta, tenemos una máquina que se llama la Zephyrus Duo, una máquina gamer, pero que también tiene muy buenas prestaciones. eh, para todo el tema de edición y creación de contenido, para que lo tengan ahí clarito, ¿listo? Entonces, en un rendimiento general, este procesador me envía a mí un puntaje 5940 versus el rendimiento de la generación anterior que estaba por 5822. Entonces, un procesador desbloqueado que puede aumentar las unidades de velocidad aún más para brindarme lo que yo necesito, la productividad necesaria. Listo, de estas máquinas pues ya hemos vendido más o menos unas 4 unidades por ahí. Está alrededor de 21 millones de pesos, pero con la oferta y todo lo que se maneja, pues llega a quedar en 18 y 16 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, ahí era como un dato curioso que les quería mostrar. Ahora vamos a ver el lanzamiento de los nuevos procesadores AMD. Este fue el lanzamiento de los procesadores Serie 6000. Buenos días y muchas gracias por ser parte hoy de este evento. Hoy tenemos el placer de hacer el lanzamiento oficial en Colombia de nuestra serie de procesadores móviles AMD Ryzen Serie 6000. ¿Para quiénes está pensada esta serie? Para todos los usuarios que hoy disponen de una PC. Con la generación AMD Serie 6000 van a poder elevar su experiencia a un nivel superior. Como todos saben, AMD Ryzen fue lanzado hace 5 años y desde el momento en que fue lanzado, esto significó un punto de inflexión en el mercado. Y es que AMD Serie 6000 de Ryzen llegó a satisfacer de manera disruptiva todas esas necesidades que los usuarios han tenido a lo largo de estos años. Todos los consumidores están buscando cada vez mayor rendimiento, mayor autonomía, un mejor desempeño de la batería en sus PCs. Muchos de ellos muchas veces se frustran porque su computador no responde a todas las necesidades y además tienen que sacrificar alto rendimiento por una larga duración de batería, muchas veces en un computador pesado, en un computador que se calienta, en un computador que es muy ruidoso. Pues con la nueva generación de procesadores móviles AMD Ryzen Serie 6000, todo esto va a cambiar. Y es que todos nuestros usuarios van a tener lo mejor de los dos mundos. Lo primero, un computador ligero, liviano, silencioso y refrigerado. Y lo segundo, una larga duración de batería, que en algunos casos puede llegar a ser hasta de 24 horas. Lo más importante que queremos hacer con esto es ofrecer un liderazgo en eficiencia de procesamiento a través de la combinación de varios ingredientes. El primero, arquitectura Zen 3. Zen 3 Plus, estamos hablando del mejor rendimiento por vatio. El segundo, por primera vez, tecnología de 6 nanómetros, una mayor eficiencia energética. Tercero, por primera vez en nuestros computadores, tecnología AMD RDNA2. Pues bien, ahora todo ese desempeño gráfico lo van a poder doblar con nuestros nuevos procesadores AMD Ryzen Serie 6000. Adquieran nuestra tecnología, conózcanla, cada vez hay más contenido, está llegando el protocolo a Colombia, así que bienvenidos a un mundo de inmersión en el mundo de los videojuegos y de la creación de contenido.
Bueno, muchachos, ahí vemos parte de todo lo que tiene AMD para contar, ¿sí? Y Asus es el primero en integrar la serie 6000, ¿sí? Y en traerla a Colombia, así como fuimos los primeros en integrar también la duodécima generación de los procesadores Intel. Entonces, digamos que esto es un salto grande y nos demuestra que Asus va de la mano con la tecnología, con la innovación, siempre como que somos los primeros en traer este tipo de tecnologías y hoy en día somos los que tenemos las tecnologías más agresivas en el mercado y que van de la mano con lo que integra cada uno de nuestros partners a su vez. Listo, por eso les pido que de pronto cuando ustedes vean una máquina que llega con algún procesador y llega económico, no se asusten, sí, es entendible que ustedes no la reporten, repórtenos ese tipo de novedades, pero en realidad máquinas agresivas son las de nosotros, que llegan con lo que realmente busca un cliente, sí, y es un equipo delgado, liviano, con una pantalla OLED, con mejor conectividad a Internet, sí, rápida, que pueda también durar mucho más por los materiales que la integran y también por su disipación de calor. Entonces, las de nosotros sí son máquinas agresivas para que ustedes lo tengan en cuenta. AMD pues lanza su serie 4000 para computadores ultra delgadas que cumplen con las más altas exigencias de performance. Realmente, pues tenemos un multiplicador de tareas, ¿sí? Que se llama AMD Multitrading y me permite multiplicar los hilos de procesamiento por cada núcleo, como lo hacemos también en Intel. ¿Listo? Primera vez en el mundo que observamos también la tecnología a 7 nanómetros. ¿Listo? Esta es la distancia que tenemos entre cada transistor y permite que el equipo sea mucho más eficiente con una mejor autonomía de la batería. ¿Listo? Esto es lo que siempre ha buscado cada fabricante de procesadores, es llegar a esta magnitud de poder ofrecer procesadores más pequeños, pero mucho más eficientes. ¿Listo? Entonces, hablando acá como un poquito de lo que ha sido AMD en este tiempo, entonces podemos indicar que comenzamos con Zen, con la generación 2000, con la serie 2000, que venía pues a 14 nanómetros. Esto fue como la segunda generación luego de que hubiera salido Ryzen en 2018. Luego pasamos a 2019 con Ryzen serie 3000 y la tecnología Zen Plus, que llegó a 12 nanómetros también, llega y digamos que reduce la arquitectura del procesador. Luego pasamos a Zen 2 con la serie 4000, que es donde actualmente estamos ubicados con nuestra eh, computadora estrella, el M1402IA, y es que es un cambio revolucionario en la arquitectura del procesador porque pasamos de 12 nanómetros a 7 nanómetros, a 7 nanómetros. Realmente se redujo mucho más la distancia del procesador, por eso hoy en día esos procesadores son mucho más eficientes, consumen menos energía, generan menos calor, pero son muchísimo más productivos. Y esto hablando solamente de este 15% de productividad que aplica para los procesadores serie U. Si hablamos de serie H, pues la escala es mucho mayor. Entonces veíamos una tendencia de AMD que crecía en rendimiento, pero realmente de Zen Plus a Zen 2 se dispara y aumenta el rendimiento, sí, hasta un 100% comparado a la generación anterior. Luego, pues se integra Zen 3, sí, que sería como la mejora a Zen 2 en los procesadores Ryzen serie 5000 y posteriormente en serie 6000. ¿Listo? Pero miren la arquitectura que la podemos comparar de una generación a otra, seguiría integrando una arquitectura de 7 nanómetros, es decir, que el cambio no es muy sustancial, por eso cuando ustedes de pronto lo ven en punto de venta, se dan cuenta de que 5000 mayor que 4000, pero en realidad en cuanto a rendimiento solo fue un 23%, mientras que si comparamos el rendimiento versus la generación anterior de Zen Plus a Zen 2, pues realmente es de un 100% de productividad. Listo, entonces para que lo tengan ahí en cuenta y de pronto no nos dejemos impactar de pronto por una serie U en serie 5000 de AMD y potenciemos la venta de un procesador serie H perdón, en la serie 4000 de AMD. ¿Listo? Acá podemos ver como la escala del tiempo, ¿sí? Cómo cambió de Zen Plus a Zen 2 y cómo tenemos una arquitectura hoy de 7 nanómetros
que es mucho más eficiente con el consumo energético. Esto para que lo tengan en cuenta en cuanto a los años, el cambio que ha habido sustancialmente del procesador, sabiendo que digamos que las arquitecturas se han venido reduciendo en un tamaño de 2 dígitos, es decir, que pasamos de 18 a 16, luego 14, luego 12. Acá se reduce a casi la mitad de la distancia que había de estos transistores, entonces fue el cambio mayor de AMD para que ustedes también lo puedan resaltar a los clientes. ¿Listo? Beneficios de los núcleos Zen 2, ¿sí? ¿Qué me aportan a mí en cuanto a productividad y en tiempo real? Es decir, en el uso del cliente. Entonces, voy a tener yo 100% mayor rapidez, ¿sí? De acceso a los datos. Puedo yo tener un aumento de la velocidad sustancial dependiendo del tipo de trabajo. Voy a tener mejor eficiencia energética, es decir, que la batería me va a durar el doble de lo que me duraba en la generación anterior. Y voy a tener un equipo que se calienta menos, es decir, que gasta la energía directamente pues en procesamiento y no la desperdicia en calor. Por eso la energía que brinda la batería pues va a ir directamente a lo que yo quiero, que es procesar. ¿Listo? Y mejores gráficos con los nuevos gráficos también que se integran en el acompañamiento de esta generación, que es APU, ¿sí? O APU, que es la unidad de procesamiento acelerado, y me garantiza a mí que estos gráficos trabajan de la mano con el procesador, que vienen integrados, pero pueden tener mayor potencia debido a la tecnología de gráficos dinámicos, que ya ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso, qué es y en qué me mejora a mí notablemente el procesador para que ustedes también puedan hacer una demostración en su punto de venta y le puedan indicar al cliente de qué se trata esta tecnología. ¿Listo? Y a preguntarle, a hablarle de máxima duración de batería, el cliente enseguida me va a preguntar, ¿y cuánto demora la batería? Sí, comúnmente depende mucho del tipo de trabajo, que es lo que siempre hemos dicho en punto de venta, ¿sí? Un procesador que de pronto pues va a estar al tope, es decir, a los 45 watts, pues va a consumir más, por ende vamos a tener una duración estimada de 4 y 5 horas, mientras que si estoy trabajando una tarea convencional, voy a tener hasta un rendimiento de 6 a 8 horas. ¿Listo? Entonces va muy ligado al tipo de trabajo, lo que yo esté manejando, pero esa es la duración promedio con el tipo de batería que maneja, por ejemplo, la M1402. ¿Listo? Entonces acá tenemos los procesadores serie U, ¿sí? Sí, que son, digamos que como las generaciones o los procesadores más importantes, los SKU más importantes que tenemos ahí. Vemos acá que podemos tener hasta 12 megabytes de caché, ¿sí? Iniciando con 6 en Ryzen 3. Estos procesadores pues realmente están hechos para trabajo muy común como navegación en Internet, poder manejar tablas en Excel, ¿sí? Que sean cálculos matemáticos que me permitan a mí tener un mejor desempeño. Y si ya hablamos pues de Ryzen 7 4800, pues vamos a tener ya el multiplicador de hilos, que vamos a tener 8 núcleos principales y 16 procesadores lógicos para poder tener esta tecnología multitrading. ¿Listo? Acá tenemos frecuencias bases de 1.8, 2 GHz, 2.1, que pueden llegar hasta 4, 4.1 y 4.2 GHz. Esto pues con la tecnología Turbo Core, que también funciona de la misma manera que Turbo Boost en Intel, y voy a tener ese aumento de la frecuencia. ¿Listo? Acá en cuanto a los gráficos, noten que nosotros tenemos velocidades, bueno, esto es un poquito más técnico, pero tenemos velocidades de gráficos o frecuencias gráficas de hasta 1750 MHz. Comparado a una tarjeta graficadora de NVIDIA, digamos que ellos manejan un ancho de banda más estrecho, y así digamos tengan buenas propiedades estas tarjetas de NVIDIA, realmente llegan más o menos a los 1500, 1600 MHz. ¿Listo? Todos estos procesadores, pues con una potencia o un TDP de 15 watts máximo, que sería lo que me brinda a mí un procesador serie U. Acá tenemos las comparativas directamente gráficas y por qué esta combinación de APU me genera a mí un mayor rendimiento en las aplicaciones gráficas que de pronto tener una tarjeta graficadora de la competencia, ¿sí? Que sería, por ejemplo, NVIDIA GeForce. Muchas de estas combinaciones las hacía Acer, ¿sí? Traía tarjetas, digamos, gráficas de bajo consumo para complementar al procesador. ¿Listo?
Entonces, AMD es capaz de hacer eso si, digamos, acá comparamos, por ejemplo, los gráficos integrados versus NVIDIA GeForce 230, vamos a tener acá, pues, un tamaño primero de 7 nanómetros, ¿sí? Comparado a 14 nanómetros, que es como vienen estas tarjetas graficadoras básicas, pues vamos a tener principalmente un menor consumo energético. Vamos a tener también 320 núcleos de procesamiento versus 256, que es lo que manejaría NVIDIA GeForce, ¿sí? Si ya hablamos de procesadores como los Ryzen 5, vamos a tener eh, ancho de banda de 1500 MHz, ¿sí? Acá pues digamos que estamos a la par con una 330 MX y es lo que alcanzó a hacer Intel también en la nueva generación de procesadores. ¿Me ayudan silenciando el micrófono, por favor? Gracias, Norman. Entonces vamos a tener una mejora grande al tener los gráficos integrados, ¿sí? Dentro del mismo procesador y no el consumo energético y no el consumo energético adicional de una tarjeta graficadora que en realidad, digamos que me llega a brindar a mí la misma potencia que puedo yo encontrar en los gráficos integrados, pero que me aumentaría el consumo energético, por lo tanto la batería también se vería afectada en 1 hora y media menos de autonomía versus el computador con gráficos integrados. ¿Listo? Acá tenemos una comparativa también pequeña del Ryzen 5 4600H, que es el que integramos en la M1402 versus el Core i5 Serie H que nosotros también tenemos en la línea gamer. ¿Listo? Entonces ahí podemos ver una comparativa bastante buena donde la frecuencia base de nosotros está en 3.0 GHz, llegaría hasta 4 con Turbo Core y bueno, Intel integra una velocidad base más baja, pero que también puede llegar a 4.5 con esta tecnología en Turbo Boost que tuvo un aumento gradual en la 10ª generación en Ice Lake, que es la serie de este procesador. Pero en cuanto a núcleos y carga de trabajo, digamos que en este procesador de AMD encontramos mayor distribución de tareas con 6 núcleos físicos y 12 hilos de proceso versus 4 no núcleos versus con 8 hilos. Entonces realmente Intel en esta generación decía, sí, que realmente los núcleos no importaban tanto. Sí, que importaba más la velocidad base, pero vemos que los núcleos sí importan y por eso en la 12ª generación Intel integró más núcleos y ahora los dividió como núcleos performance y núcleos de eficiencia, núcleos para repartir este tipo de tareas. Entonces, parte de eso es lo que le da ese impulso también en la 12ª generación a Intel, donde se consolida como eh, el mejor procesador del mercado, pero en generaciones anteriores vemos que Intel no era tan eficiente con el tema de núcleos y AMD sí llegaba a ser más eficiente, sí, en tareas gráficas y procesadores lógicos, gracias a que tenían mejor desarrollado este tema de multitrading y división de núcleos gracias a la tecnología antigua que algunos la reconocerán, que se llamaba Bulldozer, que fue la primera generación de los procesadores AMD. ¿Listo? Entonces, debido a esta repartición de tareas, pues, por ejemplo, en un benchmark como PassMark, me brinda a mí este procesador Serie H, me brinda a mí un puntaje de 14.885 versus 8.817 en este tipo de tareas, ¿sí? Tareas multinúcleo que me brindan a mí un mejor desempeño en un procesador Serie H de la marca AMD. ¿Listo? Acá tenemos también un comparativo con Core i7 versus Ryzen 7, donde también aumenta este puntaje hasta 19.185 y el Core i7 de 10ª generación se queda un poquito corto, teniendo un puntaje realmente muy bajo, ¿sí? Y pues teniendo la misma cantidad de núcleos que tenemos en el Ryzen 5 Serie H. Listo, entonces viendo como acá estas comparativas en cuanto a los núcleos y procesadores lógicos que integra esta serie H, lo podríamos comparar perfectamente hasta con un Core i7 de 10ª generación. ¿Listo? Solamente que pues Intel, lógicamente, pues tiende como a mostrarnos la superioridad en algunos aspectos, pero en esta generación AMD había ganado mucho terreno con respecto a Intel. Ya si hablamos de la 12ª generación, como les hablé anteriormente, pues ya hablamos de un diferencial marcado que hizo Intel al consolidar pues estos núcleos de eficiencia que me mejoran drásticamente a mí el rendimiento.
¿Listo? Acá tenemos también nuestro procesador Ryzen 9, que lo tenemos integrado también en máquinas como la G14, ¿sí? Que me brindan a mí un mayor rendimiento en su serie 4000 con 8 núcleos, 16 hilos, ¿sí? Igual a un Core i9 de décima generación, pero al tener una velocidad también base más alta, me brinda a mí un mayor puntaje en benchmark como Passmark, que mide pues tareas multinúcleo y también de un solo núcleo al momento de ejecutarlo en mi equipo. ¿Listo? Como les hablé anteriormente, los procesadores AMD también tienen esta tecnología Turbo Core, que es el aumento gradual de la velocidad para garantizarme a mí la mayor eficiencia posible en las tareas más exigentes. Entonces, si yo de pronto abro una tarea sencilla, estoy de pronto navegando en Internet, pues mi equipo va a estar a 1.2, a 1.7, a 2.1 de velocidad, pero cuando requiero la mayor eficiencia del procesador, pues en una tarea, por ejemplo, como un Photoshop, porque el AMD Ryzen 4000 Serie H es capaz de manejar tareas gráficas sin ningún problema. Voy a tener este aumento de la velocidad de hasta 4 GHz para asegurarme trabajar este tipo de tareas con la mayor eficiencia posible. ¿Listo? Entonces, muchachos, ahí vamos a hablar también de algo muy importante que ustedes deben evidenciar en punto de venta y mostrárselo a los clientes, y es la tecnología de inteligencia artificial. Sí, ustedes de pronto lo han escuchado mucho, lo escuchan todo el tiempo, que en las marcas de celulares hablan de inteligencia artificial. Esto ya es un concepto conocido para el cliente. Entonces debemos enfocarnos mucho también en nombrar esta tecnología cuando hablemos de las máquinas Asus, y más si estamos nombrando un procesador AMD. ¿Listo? Porque eso es un concepto que en el cliente genera tecnología, genera inspiración, de pronto hablarle de inteligencia artificial, porque digamos que es el futuro de la tecnología, hacia allá vamos y ustedes lo deben manejar perfectamente. Y Asus pues es de los primeros en integrarlo junto con AMD, y esta tecnología pues en AMD lleva bastante tiempo y se llama SenseMind. Yo creo que ya muchos por ahí ya lo conocen, pero a veces se nos olvida como qué es lo que hace en el computador, ¿sí? Cuáles son estas tecnologías adicionales o sensores que me permiten a mí tener un mejor rendimiento, me permiten tener como mapeado toda la operación del procesador, y es esta la razón de por qué AMD ganó tanto terreno en esta serie y por qué me aumenta a mí el rendimiento dependiendo del tipo de trabajo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver de qué se trata. Acá podemos tener pues verdadera inteligencia artificial, ¿sí? Inteligencia artificial que potencia el rendimiento de tu procesador automáticamente. Cabe resaltar que todas estas tecnologías que ustedes puedan nombrar, ¿sí? Así no sean todas, pero que nombren una o dos al cliente, van a mejorar totalmente el rendimiento y funcionan automáticamente. Es decir, yo no tengo que ir a activarlo, no tengo que ir a habilitar el software de AMD, no tengo que presionar ningún botón, sino que ya están embebidas dentro del procesador y me permiten a mí disfrutar de cada mejora que me ofrece sin entrar a configurar. Es decir, que no es responsabilidad del cliente, sino que funcionan automáticamente para mejorar el rendimiento. ¿Listo? Entonces, hablamos de AMD Pure Power, hablamos de Smart Prefetch, Precision Boost 2.0, Mobile XFR y Neural Net Prediction, que son las 5 tecnologías, ¿sí?, de inteligencia artificial que están ya embebidas en el procesador y que lo tiene la M1402, ya que están a partir de la serie 4000 de los procesadores AMD. ¿Listo? Aquí digamos que entran un poquito los conceptos técnicos. A mí digamos que me gusta brindarles el concepto técnico, pero también la forma en la que ustedes lo pueden nombrar hacia el cliente, y así les quede un poquito más fácil venderlo. Entonces no se compliquen ahorita que les nombré inteligencia artificial y les nombré SenseMind, porque en realidad es muy fácil de comprender. ¿Listo? Entonces tenemos Pure Power, que yo creo que algunos o muchos ya lo han escuchado. Entonces escanea 1000 veces por segundo y optimiza el consumo de energía. Es decir, identifica, ¿sí?, qué está consumiendo, qué tipo de tareas requieren más energía, y saca como un listado de las aplicaciones que más consumen o las que exigen poca demanda para trabajar de la mano con Precision Boost. ¿Listo? Estas dos tecnologías, por eso las coloqué juntas, porque en realidad, pues entrando ya al detalle, Precision Boost
Bus 2.0 es el procesamiento gradual de la CPU que no me baja el rendimiento si la aplicación lo exige. ¿Listo? Entonces, Pure Power me escanea qué tanta energía necesito para ciertos aplicativos y Precision Boost le dedica como la energía necesaria a cada tipo de aplicativo. Entonces, si yo estoy manejando un Excel, Pure Power me identifica que este tipo de tarea solo requiere que el procesador vaya a 1.6 de velocidad y Precision Boost ajusta esta velocidad a el tipo de programa sin gastar energía adicional o sin exigir el procesador hasta el límite sin necesidad. ¿Listo? Entonces, estas dos tecnologías son las que hacen que funcione Turbo Core, el aumento de la velocidad cuando lo necesitamos. ¿Listo? Entonces, yo creo que ahí lo tenemos ya escaneadito. ¿Qué hace Precision Boost de la mano con Pure Power? Listo, si ustedes de pronto no se acuerdan del nombre en el momento de la venta, porque es normal que usted de pronto, ¿cómo era que se llamaba? Precision Boost, ¿cómo era que se llamaba? Pure Power, pues díganle al cliente que en realidad el procesador escanea qué tanta energía debe gastar en ese tipo de aplicativo, porque uno no siempre trabaja pesado, a veces está editando, pero a veces quiere solamente navegar en internet, a veces está viendo una película, a veces abre una tabla de Excel pesada. Entonces, ese es el verdadero beneficio para el cliente, poderle brindar un computador que sea compatible con todos los aplicativos que el cliente quiera manejar y esto le genera seguridad al cliente. Cuando yo le pregunto que qué va a manejar y le doy la seguridad de que su equipo sí le va a funcionar, tanto para las tareas básicas como para las tareas de alta exigencia, el cliente compra. Pero si el cliente duda, el cliente no compra, les dice, espéreme un momento, voy a mirar y si algo ya le digo. ¿Listo? Entonces, enfoquémonos precisamente en la necesidad del cliente y enfoquemos estas tecnologías aplicadas a la vida diaria. Hablamos de Mobile XFR. Esta es una de las tecnologías que a mí más me gusta de inteligencia artificial de este procesador y es el aumento adicional de la velocidad. ¿Listo? Entonces, teniendo Mobile XFR, digamos, si el límite de este procesador es 4 GHz, dependiendo de la temperatura de ese procesador, va a poder aumentar un 7% más. Es decir, yo monté un juego pequeño y ese procesador solamente me corre a 4 GHz. Si yo monto ese juego y la temperatura del equipo está estable, puedo aumentar hasta 4.2, 4.4 la velocidad en gigahertz de este procesador para alcanzar la velocidad máxima y darme un extra cuanto más lo necesito. ¿Listo? Yo creo que ahí eso es muy importante, muchachos, que ustedes sepan cuál es esta tecnología. Si quieren, tómenle un pantallazo. Deben estar hablando de esto. Si quieren hablar ya de procesadores, sí, porque siempre les pido como que se enfoquen en las tecnologías, pero también si quieren hablar de procesador, pues nombren por qué es importante y no solamente Ryzen 5 contra Ryzen 5. Y es que H es mejor porque los procesadores serie H son mejores que los serie U. ¿Listo? Entonces tenemos un aumento de la velocidad en gigahercios, dependiendo de la temperatura del procesador, voy a tener un extra cuando más lo necesito. Y esto es un plus grandísimo de la mano con lo que ustedes ya saben que cómo se estructura la disipación de calor en ASUS. Entonces yo creo que somos los que más podríamos disfrutar este aumento de la velocidad y esta tecnología que se llama Mobile XFR. ¿Listo? Luego tenemos Neural Net Prediction, que lo que hace es buscar la ruta más cercana para llegar a la CPU en la comunicación del procesador con la memoria caché y el disco duro. ¿Listo? Entonces, comúnmente, pues estos datos tienen que ocupar un bus de datos. Lo que hace Neural Net Prediction es predecir la ruta más corta y acercarlo para acelerar el acceso a estos datos. Entonces tenemos un procesador más veloz que en realidad busca la ruta más cercana para el paso de la información. Muchos de estos datos, a veces uno tiene hasta un procesador Core i7, es decir, un procesador de gama alta, y uno va a abrir Word y Word se demora un poquito en abrir. Sí, así sea el procesador más rápido del mercado, es porque una actualización o algo está ocupando esa ruta para acceder al procesador y resulta que así sea una tarea sencilla, tiene que buscar un camino o hay mucha interrupción en los datos, hay un cuello de botella y debe buscar una ruta más lejana, por eso se demora un poquito más en abrir. Entonces con Neural Net Prediction tengo ya ese acercamiento, la ruta más cercana de acceso a los datos. Y esta pues también va un poquito de la mano con Smart Prefetch, que es
la potenciación de la memoria caché. ¿Listo? Entonces, los programas que yo más utilizo van a tener un acceso más rápido a esa caché para que la respuesta sea inmediata. ¿Listo? Entonces tengo yo también aceleración de datos de la memoria caché, pero también hacia el procesador y tengo el aumento general de la velocidad cuando el equipo lo permita. Así el procesador venga limitado a 4 GHz, será capaz de aumentar hasta 4.2 o hasta 4.4. ¿Listo? Si quieren lo pueden consultar también. En internet lo pueden preguntar a los expertos y va a funcionar de esa manera. ¿Listo? Entonces ahí tenemos las tecnologías de inteligencia artificial que me repotencian este procesador y me permiten darle al cliente otra perspectiva de los procesadores AMD. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de Smart Chip, ¿sí? Lo que hace esta tecnología es dedicar la energía donde lo necesitamos. ¿Listo? Entonces, si no se graban tampoco esto, porque entonces, digamos que les introduzco muchos conceptos. Entonces, hablamos de Smart Chip, hablamos de Pure Power, hablamos de Mobile XFR. Entonces, esta tecnología, así no se graba en el nombre de primera ahorita, aunque muchos sí tienen el concepto claro, lo que hace es dedicar la energía donde yo la necesito. Entonces, si yo estoy manejando un juego, como lo vemos acá, voy a poder tener 90 watts cargados a la GPU, que sería la tarjeta de video, y voy a tener 15 watts cargados en la CPU, porque en realidad necesito más graficar rápido y no tanto procesamiento lógico. ¿Listo? Entonces prioriza la carga energética dependiendo si lo necesito más en la GPU o en la CPU, que sería el procesador. Si yo ya manejo un programa de diseño que aunque requiere gráficos para renderizar, lo principal son los cálculos de estos polígonos para poder hacer esta gráfica, digamos que son cálculos matemáticos para que estas medidas sean exactas, pues voy a tener un equilibrio perfecto entre la CPU y la GPU, es decir, la tarjeta de video, para que los dos funcionen con una carga energética alta y me permita a mí poder manejar este tipo de programas con la mayor eficiencia posible. Es decir, si hablamos entonces de que manejara yo una tabla en Excel, pues la energía potencialmente va a estar cargada en la CPU, que sería el procesador, hablamos del Ryzen 5, hablamos del Ryzen 7, y la tarjeta de video tendría menos impacto. ¿Listo? Esta es la razón de por qué los procesadores son dinámicos y pueden enfocar el tipo de uso tanto en la CPU como en la GPU. ¿Listo? GPU al 2% y CPU al 10%. Si yo monto una tabla de Excel, pues aumenta el rendimiento eh, acá en CPU y la tarjeta gráfica se mantiene abajo. ¿Listo? Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta, si no recuerdan bien el nombre, enfaticen mucho en que el cliente o el computador funciona de manera inteligente y que va a poder utilizar la energía según el tipo de trabajo. Entonces, el día que usted esté conectado a un juego, vamos a priorizar la tarjeta de video y el día que usted esté manejando tareas o cálculos por segundo o cálculos matemáticos, pues va a enfocar esa energía en el procesador. ¿Listo? Yo creo que ahí es claro para todos, lo podemos decir de una manera explicativa para el cliente sin necesidad de enfocarnos en tanto tecnicismo, en gigahercios, megahercios y núcleos que a veces el cliente no termina por entender. Digamos que este incremento dinámico en la potencia de la gráfica y del procesador me va a generar a mí un 14% de rendimiento extra al rendimiento general que tiene cada procesador. ¿Listo? Esta tecnología pues se llama Smart Chip. Si quieren también tómenle pantallazo para que lo puedan tener ahí muy claro. ¿Listo? Otra parte importante es, digamos que al ser dinámica, esta GPU no importa si yo no tengo una gráfica dedicada, ¿sí? Que comúnmente le llamamos tarjeta gráfica independiente, o para los que son más técnicos y digamos que no quieren nombrar esto, dicen chip de video integrado independiente, ¿sí? Entonces no necesitamos literalmente una tarjeta gráfica ahora para poder realizar tareas gráficas, ¿listo? Entonces, comúnmente alguien que interprete esto en punto de venta, porque acostumbran a hacerlo así, diría que acá tenemos el procesador y que acá tenemos la tarjeta de video y que en ese procesador pues solamente viene con 512 megas dedicadas a gráficos, ¿listo? Entonces, realmente nosotros debemos fijarnos en la memoria compartida del sistema, que es la que a mí, la que el procesador puede tomar dependiendo del uso de la RAM para graficar. ¿Listo? Por eso se llama dinámica, porque es una memoria gráfica o
Sí, o GPU dedicada, ¿sí? Que puede apoyarse en la memoria RAM para poder graficar. Esta es la razón de por qué yo en la M1402 que ustedes tienen ahí podemos manejar Photoshop, podemos manejar programas gráficos, podemos manejar un AutoCAD sin problema porque puede tomar hasta 4 GB de RAM para poderse apoyar. Y sin hablar de que yo le puedo expandir la memoria RAM, tener 16 GB y que me utilice 8 GB de video, porque es que los procesadores AMD, esa es la particularidad de que sean tan eficientes gráficamente que desde sus inicios tienen esa configuración de APU de no tener el límite gráfico y que puedan apoyarse en la memoria RAM para utilizar esta memoria como memoria compartida del sistema. ¿Listo? Esa es la razón de por qué el mito, que ya en realidad no es tan así, pero por qué el mito en punto de venta de que AMD es para gráficos e Intel es para procesamiento lógico. Si lo han escuchado por ahí, ya no se ve tanto, pero era lo que se decía anteriormente, ya que AMD en sus inicios compró la franquicia de ATI, por eso se llaman AMD ATI, para fabricar tarjetas de video y desde ahí puede integrar este chip gráfico directamente en el procesador. ¿Listo? Entonces, dependiendo de la memoria RAM, vamos a tener memoria de GPU, que sería unidad de procesamiento gráfico, o memoria dedicada de video de 4.2 gigabytes, ¿sí? Solamente por tener memoria RAM de 8 gigas. Esa tarjeta de video acá en NVIDIA GeForce, pues ya es otra cosa. El que no cuente con esto, pues igual acaba de decir 4.2 gigabytes dedicadas a video. Entonces, no hay problema porque lo pueden vender de esa manera, porque en realidad eso es lo que hace y cuando ustedes se dan cuenta realmente del verdadero potencial de esa M1402, se dan cuenta de que AMD puede hacer mucho y de que le ha tocado también lucharlo fuerte contra un Intel que pues también vende publicidad, tiene realmente pues un poco más de apoyo, ¿sí? Nosotros nos damos cuenta de eso en punto de venta. Nosotros pues somos imparciales, pero en este momento sí es necesario que ustedes se apoyen y vendan un poco más AMD. Lógicamente, bueno, ahí les meto la cuña de que lógicamente con las buenas relaciones con Intel, para que de pronto no entrar ahí en contrariedades y de pronto ven que ustedes están vendiendo mucho AMD, pues ustedes también les explican que pues nuestro portafolio es mayormente Intel y que en este momento necesitamos hacerle un foco en AMD, pero que la idea es que ya el otro mes esto se empiece a estabilizar y sigamos también vendiendo los dos partners porque necesitamos ser amigos de los dos. ¿Listo? Entonces también esta memoria gráfica o esta mejora que observamos acá, ¿sí? De poder tener memoria compartida del sistema, hace que yo tenga también esta tecnología que se llama Image Sharpening, que también está disponible en NVIDIA GeForce, digamos que es una tecnología desarrollada abiertamente para los diferentes fabricantes de tarjetas de video, pero que me mejora a mí totalmente el contraste sin afectar el rendimiento. Es decir, que comúnmente una imagen se vería así tipo borroso si no tuviera la potencia gráfica necesaria para graficar todas estas sombras, todos estos gráficos que son acá, pues esto realmente es duro de graficar. Lo que hace Imagen Sharpening es poder poner un filtro, ¿sí? En la imagen para realzar y redefinir cada cuadro y mejorar totalmente la apariencia de la imagen. Entonces, esa es la razón de por qué, a pesar de que AMD integra procesadores, digamos, comparados con un procesador de Intel, que son superiores relativamente, en AMD los gráficos siempre tengan un cierto realismo adicional, ¿sí? Porque Intel requiere de una tarjeta graficadora de NVIDIA para poder tener image sharpening, mientras que AMD no necesita tener tarjeta graficadora ni NVIDIA, ni tampoco de ellos mismos como la RX, sino que dentro del mismo procesador ya está esta tecnología y me permite tener este filtro adicional que me mejora la imagen, aún sin contar con una tarjeta de video adicional. Ese es el beneficio acá de AMD. ¿Listo? Si ya hablamos de los procesadores serie 5000, entonces ya vemos la arquitectura que ya se estabiliza en 7 nanómetros, que tengo 23% mayor rendimiento de CPU y se suman 2 horas de autonomía a la batería. Listo, esto depende mucho del fabricante y depende mucho del tipo de procesador con la memoria RAM y demás componentes que también influyen mucho en el consumo energético. ¿Listo?
Serie 5000 pues promete un 23% de mejora, ¿sí? Que en realidad pues es una mejora importante, pero no tanto como la mejora que ofreció 4000 en Serie H, que fue el 100% del rendimiento. Entonces acá vemos como las comparativas. Realmente me puede a mí ofrecer algún rendimiento extra, pero si lo comparamos con un procesador Serie H, ¿sí? Digamos que aumenta el rendimiento de esa serie anterior y se iguala a un Ryzen 5, por ejemplo, de serie 5000, pero serie U. Entonces tenemos también un aumento grande ahí. Y bueno, algo que también revolucionó acá, sí, siempre que vemos esto lo vemos un poquito enredado, decimos, pero ¿cómo así? ¿Cómo va esta CPU Core? ¿Cómo así que la caché por acá y demás? Sí, por eso a mí no me gusta mucho mostrar estos gráficos, pero en realidad es muy fácil de entender, ¿sí? Los procesadores integran sus núcleos y estos núcleos tienen que tener comunicación directa con la caché, ¿listo? En generaciones anteriores, estos se dividían en dos módulos de 4 megabytes porque no se podía colocar un solo módulo para todos los núcleos del procesador. Lo que se hizo en esta siguiente generación fue unificar, ¿sí? Todo este núcleo, que es este die monolítico, ¿sí? Mono, es decir, uno solo, y die viene como de la palabra dado, en inglés die. Entonces puedo tener yo una caché unificada donde todos los cerebros o núcleos tengan acceso a esa caché. Entonces, si nosotros asignábamos una tarea a este procesador o a este núcleo, este podría ir a buscar solamente en estos 4 megabytes de caché. Si acá no estaba ese dato, tocaba pasar esa solicitud a otro núcleo para que accediera a ese módulo de caché. Entonces, al tenerla ya unificada, cualquier tipo de núcleo puede acceder a esa caché más rápidamente y recordemos que la caché pues es esta memoria que guarda lo que comúnmente yo más utilizo para que el acceso sea muchísimo más rápido y más acelerado. Si yo abro mucho Word, abro mucho Internet, se graba la ruta más cercana para que sea pues mucho más rápido el acceso. ¿Listo? Entonces yo creo que ahí ya lo entendimos un poquito mejor. Tenemos caché unificada que permite que cualquier núcleo acceda rápidamente a la información sin necesidad de buscar ciertos canales para ir y o acceder a esta memoria caché. Acá tenemos como las referencias de los procesadores en Ryzen serie 5000, ¿sí? Tenemos Ryzen 7 5800U, 5400, 5500, varían en los núcleos, esto ya lo aplican ustedes en punto de venta, a lo que tengamos con 8 16, a lo que tengamos con 6 y 12, y bueno, todos los TDP a 15 watts, que son comúnmente los procesadores que integra la competencia, digamos que HP aquí tiene también una competencia ahí dura que es el Ryzen 5, sí, que lo ponen como en 1.600.000 pesos, pero pues al ser de 15 watts, pues podemos hacer la comparativa que así nuestro procesador pertenezca a la serie 4000, realmente es un procesador de gama alta, sí, hecho para alto desempeño, que aumenta 3 veces el rendimiento versus un Ryzen 5 de la serie 5000. Ya les mostré el aumento sustancial de la serie 4000 versus la serie 3000 y la potencia del procesador, que acá hablaríamos de 15, allá hablaríamos de 45 watts. ¿Listo? Acá tenemos también los Ryzen 9 5980, que son los que integraba la Zephyrus G14 y la GB301 de nosotros. Digamos que todo esto, plataforma gaming, ya se basa en procesadores Serie H. Entonces, cuando yo necesito trabajar pesado, realmente lo que requiero es un procesador Serie H. Los U son más procesadores ultramóvil. Ya creo que esos procesadores se están empezando a desplazar y Asus es el primero. Si ustedes han notado cómo se está moviendo el negocio, Asus está integrando más procesadores Serie H en chasis muy delgado porque el impedimento precisamente de poder integrar un procesador Serie H en chasis tan delgados es el calor, ¿sí? No se pueden integrar por el calor. Asus, al tener un mejor sistema de disipación, pues nos permite tener en un chasis delgado y liviano procesadores que comúnmente antes solo se integraban en una torre o en computadores de escritorio o en gamer muy pesadas, que necesita uno el rendimiento, pero tenía que verse obligado a llevar un computador pesado. Hoy en día le podemos contar al cliente que tenemos nuevas características que hacen que podamos tener un procesador de alto rendimiento en un chasis delgado y liviano. ¿Listo? Para ir finalizando, entonces recuerden que tenemos la serie 6000 de AMD también ya integrada en Asus, somos los primeros, tenemos ahí varias referencias como la G513
IC-IR. Tenemos también la Zephyrus Duo GX650RX, que es la primera en integrar serie 6000, no se les olvide eso, que tenemos esa máquina de gama alta ahí jugando con una 3080 Ti que me ofrece a mí un rendimiento alto, ¿listo? Entonces, ¿qué tenemos en serie 6000? Por primera vez 6 nanómetros, que realmente el cambio sí es bastante con respecto a la serie 5000. Tenemos gráficas integradas AMD Radeon RDNA 2, ¿sí? ¿Qué es estas gráficas? Son las que se integran comúnmente en las consolas de videojuegos. Entonces ya puedo yo jugar nativamente con una potencia más alta con los gráficos que se integran en una consola, pero repotenciados para PC. ¿Listo? Nueva plataforma, es decir, la conectividad se aumenta totalmente y ya les voy a hablar para finalizar un poquito acerca de estas nuevas conexiones que son importantes también que ustedes las conozcan y batería para todo el día en algunos dispositivos, ¿sí? Dependiendo de la configuración y demás, AMD promete que traerá dispositivos hasta con 24 horas de autonomía, pero falta ver, por lo menos en las gamer que tenemos nosotros en este momento seguimos en 6 y 8 horas, pero sí hubo un aumento sustancial una reducción sustancial en el consumo energético. Es decir, que en gamers de nosotros que antes teníamos una duración de 4 horas, pues ya se ven 6 horas en juego. Entonces, digamos que es una mejora grandísima en cuanto a la autonomía de la batería. ¿Listo? Entonces, acá tenemos la máquina Foco M1402, que vamos a hacer un número importante ahí. Felicitaciones porque están rotando muy bien algunas referencias que les hemos dicho que son Foco, ¿sí? Como la Pentium Gold con arquitectura Intel Core i3 y con todos los beneficios de ASUS. Pasamos de vender 80 unidades, luego a 150 y hoy estamos en 300 unidades. Entonces vamos muy bien porque le estamos dando duro ahí a la competencia que tiene Core i3 de décima económico, las máquinas de Acer como la 37MK que llega ahí muy fuerte. Nosotros pues digamos que con Pentium Gold nos la jugamos para ofrecerle al cliente un chasis delgado, liviano, con todas las tecnologías de ASUS, con lector de huella que no lo integran todas las marcas ahí. Nosotros sí lo tenemos. Y tenemos que hacer un esfuerzo importante acá en M1402, que en realidad viene rotando, sí, se vende muy bien, pero que a veces nosotros no estábamos acostumbrados a vender, por ejemplo, procesadores de AMD en la serie H, sino que en serie H lo que más veíamos era Intel, ¿sí? Y esto es porque anteriormente tenían un consumo energético alto, hoy en día digamos que esos procesadores están mejorados y en un chasis de Asus rinden perfectamente, ¿listo? Entonces recuerden acá los beneficios de la M1402, que sería el escudo web, ¿sí? Que comúnmente solamente está en computadores corporativos. Tenemos pantalla Full HD, antirreflejo, teclado ErgoSense. Ya les había mostrado antes en la capacitación anterior este slide para que lo tengan ahí en cuenta, pero hay que recordarlo. Pongan al cliente a escribir en el teclado de nosotros, que es diferente a los teclados convencionales. Este tipo de teclado se llama chiclet. Tenemos también un touchpad de última generación, intuitivo, con Smart Gesture para sensibilidad a los diferentes gestos, como si yo tuviera una pantalla touch, pero realmente pues directamente en el touchpad tengo un chasis más delgado, liviano, pero además resistente y con la protección antibacteriana Asus VATGuard, que a veces ustedes no nombran y que es súper importante porque inhibe el crecimiento de bacterias y todas estas nuevas referencias van a llegar con estas tecnologías. También les adelanto ahí un poquito que las nuevas VivoBook que ustedes tienen en el momento, la 1503 y la K6500, llegan con la resistencia de grado militar 810 que encontramos en ZenBook y en la línea gamer Asus TUF. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta ahí, las 1503 y las K6500, que son las nuevas VivoBook Pro que reemplazan las K3400 y las K3500, vienen con esa tecnología. ¿Listo? Tenemos entonces procesador diseñado que ya vimos las mejoras, ¿sí? Ya vimos la inteligencia artificial que integra este Serie H. Entonces ya le podemos contar al cliente que no solamente es un Serie H que viene con potencia de 45 versus 15, sino que vamos a tener un procesador de alto rendimiento con inteligencia artificial que predice el uso de las aplicaciones para mejorar el rendimiento, ¿sí? También un procesador que ubica la ruta más cercana a los datos para que el acceso sea acelerado, ¿sí? Y un procesador que puede aumentar las unidades de velocidad,
¿sí? Dependiendo de la refrigeración del equipo, pero como Asus tiene una ventaja en disipación, así la frecuencia límite venga a 4, el procesador puede aumentar esta velocidad hasta 4.2, 4.4 con una tecnología que se llama Mobile XFR de inteligencia artificial. Nómbrenlo también. Y cerramos la venta con los accesorios, maleta, mouse, que en realidad deben estar señalizados y lo pueden exhibir, exhiban de sus puntos de venta, si no, pues también le podemos contar al cliente que tenemos unos combos especiales para promoción que le podemos entregar el equipo el día de hoy, que comúnmente este equipo venía solo, pero se lo podemos entregar con maleta y mouse para que lo lleve en la maletica, lo cuide más, le dure más el equipo, lo mantenga en su maleta, lo pueda transportar con mayor confianza y que también trabaje con un mouse si le parece más cómodo, si no, pues también lo puede dar de obsequio o si en la familia necesitan un mouse, pues ahí lo va a tener. ¿Listo? Entonces recuerden mucho foco a esta referencia, viene muy delgadita, bisagra 180 grados, un sonido en realidad premium, pueden hacer una experiencia de sonido también al cliente y lo más importante también la velocidad base de 3 GHz que yo creo que es ganadora también, que muchos la utilizan y dicen velocidad de 3 comparado a velocidad de 2.0, pues vamos a ganar también ventas por ahí. ¿Listo? Entonces, eso era como la capacitación de hoy de AMD. Recuerden que en serie 6000, en el año 2022, ya vamos a tener disponibles toda esta nueva conexión. ¿Sí? Esto va a ser el futuro. Esto es lo que ya reemplaza todo lo que venimos viendo en computadores hoy en día. Sí, me gustaría que se las aprendieran todas, pero sé que son bastantes datos, ¿sí? Pero esto va a ser lo que ustedes van a empezar a ver en retail si ustedes quieren ganar más ventas y quieren volverse en duchos en tecnología, tómenle un pantallazo a esto y aprendámonos cada tecnología porque es de lo que se va a hablar. Adelántense un poquito a lo que viene en tecnología. Sí, Asus va a ser el primero en integrar todo este tipo de tecnologías y si quieren les voy a explicar rápidamente qué significa cada una. Entonces, USB 4 es el reemplazo a USB 3.0. Este también se llama USB 4.0 y vamos a tener tasas de transferencia de hasta 40 gigabytes por segundo. ¿Listo? Entonces aumentamos de 10 gigabytes hasta 40 gigabytes por segundo, lo que me ofrece hoy en día un puerto USB Thunderbolt, pero acá lo vamos a tener unificado en USB 4.0 para cualquier tipo de dispositivo, así tenga o no Thunderbolt, es decir, que hasta en la gama baja que podamos tener USB 4, vamos a tener esta tasa de transferencia. ¿Listo? PCI Express. ¿Listo? La conexión a los discos duros va a mejorar. Vimos que el cambio de un disco común a una unidad de estado sólido fue muy trascendente porque aumentamos totalmente la velocidad. Acá vamos a tener un puerto generación 4, ¿sí? Que tiene más carriles para el paso de la información y podemos llegar hasta tasas de transferencias de 5000 megabytes por segundo. Entonces es una alta transferencia para abrir los programas mucho más rápido, para que no se demoren, para que me carguen más rápido, para poder guardar información con mayor eficiencia y poder acceder a los programas más rápido. ¿Listo? Compatibilidad con RAM DDR5, ¿sí? Que me genera a mí una velocidad de hasta 4800 megabytes por segundo, pero también compatible con Low Power DDR5, ¿sí? Que serían las memorias RAM que vienen soldadas, por ejemplo, en la ZenBook. Eso no viene soldado porque sí, porque Asus se equivoca y Asus pone todo soldado para que no lo abran, es porque en una máquina premium se prioriza el acceso a la RAM rápido. Por eso estas low power lo que me ofrecen es mayor tasa de transferencia, pero aparte low power significa bajo consumo energético. Es decir, que consumen menos energía por estar hechas directamente en la board, pero me aumentan a mí la tasa de transferencia hasta 6400 megabytes por segundo, que comparado a 4800 pues es realmente alto, ¿sí? Si nosotros venimos viendo frecuencias de 2133, de 2400, 2600, pues 3200, que no ha sido como un cambio tan brusco, acá sí vamos a observar un cambio realmente eficiente, ¿listo? Luego venimos con la conexión inalámbrica que pasa a Wi-Fi 6E. Wi-Fi 6E tiene las tres bandas, es decir, 2.4 y 5 GHz, que es lo que está disponible hasta Wi-Fi 5, pero vamos a tener también Wi-Fi 6E para tener la banda de 6 GHz habilitada, que es la que muy pocos dispositivos utilizan, por lo tanto tenemos una carretera libre para el paso de la información, entonces manejamos tres bandas. Y BTL 5.2, que sería Bluetooth LE. LE acá significa Low Energy, es decir, que también es un Bluetooth que consume muy poca energía,
pero tiene un rango de alcance de hasta 100 metros. Vamos a tener hasta 100 metros de distancia en transferencias de archivos. Y Low Energy es porque realmente Bluetooth ha consumido, históricamente ha consumido mucha energía en los computadores. Hoy en día con Low Energy podemos tener un dispositivo que, así esté alimentado con una pila convencional, ¿sí? Una pila de control, puede durar meses o inclusive años transmitiendo señal, y vamos a tener vivo este dispositivo Bluetooth, entonces ya vamos a tener menos carga a la batería. Microsoft Pluton, que es una nueva plataforma que viene integrada en el mismo procesador para mejorar la seguridad, ¿sí?, de los clientes. Esto digamos que es desarrollado por Microsoft junto con AMD. Entonces vamos a tener esta mejora en seguridad. Ya tenemos mejora tanto como con el sistema operativo, pero Microsoft quiso integrarlo directamente en el procesador como un chip adicional de seguridad, y es el nuevo proyecto en el que ya se trabajó y ya hay dispositivos con esta nueva plataforma. ¿Listo? HDR o HDR Pipeline, que sería la compatibilidad total con todos los formatos HDR, ¿sí? Entonces podemos tener OLED, podemos tener DCI-P3, que son las tecnologías principales de ASUS. Noten que todas estas compatibilidades principalmente las integra ASUS. Tenemos DCI-P3, estándar RGB, OLED y Mini LED, que va a ser la nueva tecnología también de las pantallas Asus ROG, que luego vamos a hablar un poquito más de eso ahorita que retomemos ROG y la línea gamer. Tenemos HDMI 2.1, que lo que hace es mejorarme a mí las tasas de transferencia, es decir, que voy a poder proyectar yo una pantalla y pasar por HDMI 4K hasta 120 Hz. ¿Listo? Eso no se podía hacer antes por medio de HDMI, sino que HDMI me limitaba a mí a Full HD. Esa era la razón de por qué la tarjeta de video, digamos que se integra en gama alta, pero que al momento de yo pasarlo a una pantalla solamente se veía en 1080. Bueno, acá lo que limitaba eso era el cable HDMI. Acá, al tener una tasa de transferencia más alta, pues voy a poder proyectar en 4K. ¿Listo? DisplayPort 2. Este me permite transferir a mí tasas de hasta 80 gigabytes por segundo. Eso se refiere al peso de la información cuando yo la traspaso por DisplayPort. Es decir, que vamos a tener también 4K, pero hasta 240 Hz a un monitor. Entonces, realmente mejora totalmente la plataforma, ¿sí? Compatible con Adaptive Sync HDR. Y podría venir esta plataforma también integrada por USB tipo C combinado con USB 4.0. Y AV1 Media Engine, que sería el códec, que sería para comprimir un poco el video y poder enviarlo o subirlo a la red con mayor velocidad. Es decir, para que este video no pese tanto al momento de enviarlo, transmitirlo, pues me comprime el video sin desmejorar la calidad, y esto me permite ser mucho más eficiente en la codificación y en las transmisiones en vivo. ¿Listo? Entonces yo creo que ahí ya las vimos un poquito para que ustedes lleven una idea de lo que se viene, de todo lo que se va a integrar de ahora en adelante, y que lo apliquen dependiendo el tipo de computador que tengamos en punto de venta o el tipo de tecnología que ustedes vayan a recomendar, pero sepan de qué estamos hablando para que vayan un pasito más adelante que la competencia. ¿Listo? Entonces yo creo que ahí terminamos la capacitación. No sé si tenemos preguntas, dudas. Yo sé que son un poquito técnicos algunos conceptos, pero la idea es que